Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter bonita-radio. En línea con Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara y que suba el telón. Esto es Ecos e Íconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en la historia del arte. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo en que usted se encuentre o a la hora que usted decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Esto es Ecos e Iconos. Mi nombre es Salvador Méndez y en el día de hoy vamos a conversar con teatreros o teatristas, quienes nos traen una propuesta sumamente interesante y vamos a hablar sobre la novedad del teatro que ellos proponen. Me encuentro en compañía de Alejandra Ramos Rivera y de profesor Heriberto Feliciano Rodríguez. Bienvenidos a ambos aquí a Ecos e Iconos. Gracias por invitarnos. Yo estoy súper interesado en el tema de hoy porque primero que ustedes, como hemos hablado ya anteriormente, ya Alejandra es parte de la familia nuestra, vino aquí en una ocasión con Silvia Bofill. Recuerdo que fue un programa sumamente interesante en el que hablamos sobre el microteatro en la azotea. Usted recordará sobre esa actividad que se llevó a cabo en el viejo San Juan, en una azotea precisamente donde todos los que asistimos pudimos ver a San Juan desde una perspectiva muy distinta a la que estamos acostumbrados a verla. Pues allí se presentaron piezas de teatro con actores maravillosos, obras escritas para ese espacio y para esa propuesta escénica particular. Fue una experiencia única, increíble. Y ellos llegan ahora nuevamente con un proyecto que se conoce como el microteatro en la parte de atrás. ¿Y dónde es la parte de atrás? Vamos a conocer un poquito sobre eso, pero primero quiero que el público que está aquí con nosotros escuchándonos los conozca a ustedes. Entonces vamos a empezar con las damas, por eso debe ser educado y caballeroso. Alejandra, ya yo sé que hemos conversado contigo, pero nos gustaría hablar un poco sobre esa formación y ese amor que sientes tú por las artes escénicas, ¿de dónde surge? Cómo no, yo, bueno, desde chiquita me crié en un entorno artístico, madre cantante, pintora, padre filósofo y mi tío Jorge Luis Ramos, que es gran actor aquí en Puerto Rico. Así que pues no he podido evadir esa línea y tampoco he querido, he tenido mucha inspiración desde chiquita y mi interés por las artes comenzó con la danza y también pues luego con la escritura. Estudié en la Central, en la Escuela de Artes Visuales en Santurce, también estudié un bachillerato en la UPI, en estudios interdisciplinarios y ahí pues mezclé danza y teatro. Luego hice varios intercambios a la Complutense en Madrid y también hice luego una maestría en artes escénicas en la Universidad de Murcia en España. Sí. Y ya luego de eso pues decido venir aquí y con Heriberto idear lo que fue microteatro en la azotea y también empezar con nuestra compañía, que es Teatro La Azotea, que desde el 2012 pues está vigente. O sea que eres una gestora cultural, como quien dice, porque también estás creando tu propio espacio y estás creando tu compañía, y eso nos parece que es muy necesario y muy importante en el tiempo que estamos viviendo. O sea, es una época de autogestión, ¿no? Sí. Y yo creo que tú eres un ejemplo vivo de eso y eres una representante de lo que está ocurriendo en el movimiento artístico, específicamente en el teatro en Puerto Rico. Así que para mí es un orgullo que estés aquí. Gracias. Heriberto Feliciano Rodríguez, ustedes están viendo en la cámara, porque aquí hay una cámara, el público nos puede ver y nos puede escuchar. Heriberto, ustedes lo ven, es joven, muy jovencito, pero él es profesor en la Universidad de Puerto Rico, sí. Tiene a cargo los cursos de dicción, me estabas comentando. Voz y dicción y actuación. Cuéntanos un poco de cómo llega a ti la vena del teatro. Pues eso está desde pequeño. Yo vengo de Quebradillas, entonces me crié en un ambiente de mucho histrionismo, por decirlo así. Mi madre es muy histriónica. Mi papá, los cuentos que veía en las calles, cómo se contaba una anécdota del día, cómo ir de un lugar a otro, era toda una odisea, y todo eso estuvo ahí pululando poco a poco, hasta que decidí estudiar teatro. Fue una locura en su momento, porque imagínate, era del área noroeste, y pues allá la verdad es que no
no llegaba mucho teatro, sino el que podía tener en la escuela superior, pero hice una obra, me gustó, me fascinó y dije, yo quiero estudiar esto, yo quiero seguir experimentando esto. Entonces digo, ¿dónde tengo que ir? Pues me voy a la UPI, al departamento de drama. Hice mi bachillerato, estuve en el Teatro Rodante 6 años y entonces pude hacer mis cosas en teatro profesional y digo, bueno, ¿qué más quiero hacer? Y yo pues voy a hacer una maestría y ahí es que me empato con Alejandra y entonces ambos fuimos a la Universidad de Murcia a hacer esta maestría en artes escénicas y cuando volvimos dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dijimos, bueno, pues vamos a inventarnos pues, esta aventura. Vamos arriba a la azotea a crear. Exactamente, muy bien, muy bien. En el área de Quebradillas, Camuy, Arecibo, como bien tú dijiste, no hay tanto teatro. Sé que en Arecibo hay una comunidad pequeña Sí. de personas que hacen teatro. Sí, sí. Sé que en San Germán, obviamente, Sí, hay una comunidad sí. también que hace teatro. Pero ¿sientes que la necesidad de la presencia del teatro sería una posibilidad tuya, ya que, ¿verdad?, provienes de esa zona, llevar tus espectáculos o tus presentaciones, piezas a ese entorno? ¿Lo has planteado como una posibilidad? Yo planteo que se vaya todo Puerto Rico. O sea, el teatro, yo no soy de los que piensan, ¿sabes?, que el teatro se tiene que quedar solo en un lugar. Para mí eso es estancarse. Yo creo que mientras a más pueblos vayamos, ya sea Quebradillas, ya sea Maricao, Las Marías, los que puedas decir, esto es mejor, es más enriquecedor tanto para nosotros como los artistas como para el público que está ahí. Y creo que sí, a mí me encantaría ir y llevar lo que hago, por supuesto, y en su momento dado, o sea, habrá la oportunidad. Sí, no, me imagino. Es interesante saber que estos movimientos que se dan en otras zonas más allá de San Juan tienen sus particularidades muy únicas, ¿verdad? Valga la redundancia, pero por ejemplo el Teatro de San Germán tiene unos iconos, ¿verdad? Tiene unos temas particulares, hay una estética muy, muy definida. Lo mismo ocurre en Ponce también, que hay una comunidad grande, en Arecibo, Barceloneta. O sea que realmente el público que no sabe que en Puerto Rico hay teatro más allá de San Juan, pues lo convocamos para que asista. Y algo que a lo mejor no es de mi agrado, pero hay que reconocer, es que los grupos religiosos, ¿verdad?, muchas veces han promovido que se mantenga el teatro a través de las moralidades, ¿no?, que ellos hacen. La pantomima, sé que en Arecibo hay un grupo muy, muy estable, Arte Mimo, que ellos hacen en pantomima y estudiaron con Marceau. O sea, tuvieron una formación muy, muy, muy importante. Conocen la técnica de Lecoq y hacen trabajos formidables. Así que, ¿verdad?, a través de estos grupos religiosos, pues se ha mantenido, ¿verdad?, el teatro vivo en estos espacios, ¿verdad? Y algo que tú mencionaste, que me encanta que lo digas, en las escuelas. Sí, sí. Qué bien que entonces... Sí, mi primer acercamiento fue en la escuela. Claro que de pequeño yo no podía identificar porque no tenía el conocimiento para saber que eso que estaba dándose de por ahí, debajo, luego lo iba a vincular al teatro, pero sí, yo tuve mi primer acercamiento así que puedo recordar y puedo encasillar y fue en la escuela, fue cuando cogí una clase de teatro y me dijeron, mira, hay unas audiciones, audiciones, que uno tiene que audicionar ¿para qué? Yo quiero hacerlo y ya, tú mírame, ya está. Pero fue enamorarme del teatro. ¿Y tu maestro o maestra, para rendirle homenaje a esa persona? Grisel. Sí, Grisel. Qué bien. Bueno, pues esos son los otros teatreros y teatristas que también ponen una semilla muy, muy, muy importante en los jóvenes en diferentes partes de la isla, ¿verdad? Que le enseñan las artes escénicas, los preparan, ¿verdad? O los hacen público también, porque no solamente el estudiante de teatro se convertirá eventualmente en un actor, como ocurrió en tu caso, también ellos forman quienes van a ser el público y pueden apreciar, ¿verdad?, y respetar y valorar el trabajo que ustedes hacen. Así que, hablando del trabajo que ustedes hacen, me gustaría hablar sobre lo que es el microteatro, ¿no? Un concepto que, según estuve leyendo, surge creo que en Europa, en España, ¿verdad? Sí. Y ustedes vienen de allá también, así que también en Miami sé que hay un movimiento donde varios actores de telenovelas han entrado, incluso cada vez son más los escritores también que deciden participar y exponerse a la experiencia de escribir una obra que dura tan poco tiempo, ¿verdad? Para conocer bien lo que es el concepto de microteatro, ¿nos pueden explicar, definirlo para que el público entienda? Microteatro, como tú bien señalaste, comenzó en Madrid.
El concepto que tienen en Madrid, que originalmente el nombre es Microteatro por Dinero, tiene una estructura de una microobra de 10 a 15 minutos. Todo es reducido, no solamente el texto, sino la audiencia y el espacio. Por ejemplo, quizás caben nada más que 15 personas y lo que se hace es varios pases de la misma obra, y en el caso de ellos, en un edificio que fue un antiguo prostíbulo, entonces hay distintos cuartos segmentados, por lo tanto en cada cuarto se dan estas obras y se están dando simultáneamente. El público decide, como si fuese una tanda del cine, ¿verdad?, qué obras quieres ver, a qué tandas las quieres ver, y pues es bien interesante. Nosotros, Microteatro por Dinero se ha hecho se ha expandido. Por ejemplo, lo que hay en Miami es también, como quien dice, una sede de ellos que la van desplazando. Creo que en Colombia también hay, y en distintas partes. Nosotros, claro, eso nos inspiró muchísimo, y sobre todo que entendíamos que en Puerto Rico todavía no se conocía lo que era el microteatro, así como lo establecen en España. Y pues eso nos inspiró como para decir, es necesario traerlo aquí, y creemos que va a ser, como se dice, un palo. Y nosotros le añadimos unas ciertas diferencias, que en vez de 10 a 15 minutos lo hacemos de 15 a 20 minutos. Okay. El público pues no lo hacemos tan reducido, lo hacemos porque no contamos con múltiples espacios, por lo tanto es un solo espacio con distintas tandas, pero ampliamos un poquito más la audiencia. Pero lo que es el espacio escénico y lo que son elementos de escenografía, utilería, etcétera, es todo muy minimalista y muy micro también. Y he visto que se llenan las funciones, porque vi que la semana pasada tuvieron que abrir una segunda función a las 9:30 de la noche, y dije, wow, o sea, fue tanta gente, ¿verdad?, que tuvieron que abrir entonces una segunda función. Sí. O sea, que el público realmente pues conoce y valora este esfuerzo que ustedes están haciendo, y esta estética particular, ¿verdad?, de contar una historia en un espacio particular con los elementos necesarios en un tiempo reducido. Para conocer un poco más sobre el reto que supone hacer una pieza de este tamaño, ¿verdad?, en micro, me gustaría, después de la pausa, conversar cómo se piensa una pieza para ser contada en tan corto tiempo. Y, ¿verdad?, y le doy importancia a esto porque no es lo mismo hacer una película, ¿verdad?, que tiene un lenguaje particular, una duración particular, que tiene un presupuesto específico. Mucha gente ve una película basada en un libro y se molesta con la película, y a lo mejor no entienden que no es lo mismo el lenguaje audiovisual del cine que la literatura. Lo mismo pasará con el teatro, me imagino. Una pieza que se piensa para hacer tradicionalmente de 1 hora y media, 2 horas, no va a ser lo mismo conceptuarla, pensarla. O sea, ¿cuáles son las historias que se proponen dentro de estos espacios y dentro de este espacio de tiempo y espacio físico? Así que cuando volvamos de la pausa, nos adentramos al mundo del microteatro. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero, y eso fue una micropausa, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando del microteatro y hablábamos un poco sobre desde dónde se piensa el teatro, el microteatro, ¿no? ¿Qué tipo de obra, qué tipo de tema, cómo se piensa este teatro? Los dos. Pueden hablar cualquiera de los dos. Nosotros, cuando estamos buscando información para poder crear las piezas, nosotros nos vamos siempre desde lo más grande, lo más general, y vamos condensando, porque como bien hemos estado señalando, son piezas cortas, 15-20 minutos, no hay tiempo que perder. Entonces tenemos que ir a la raíz, y en eso Alejandra lo tiene bien claro. Ella piensa en el conflicto, qué es lo que se está jugando aquí,
qué necesidades hay. Entonces Alejandra casi siempre tiene muy buena intuición para poder enganchar con ese conflicto y a partir de ahí entonces formar todo el andamiaje de lo que será la historia. Nosotros somos de observar mucho. Si nos ves por ahí en nuestro tiempo supuesto libre, estamos observando mucho, tenemos muchos cuadernos con historias y nos vamos a lo que vemos en la calle, de esos personajes que nos llaman la atención, situaciones, básicamente las situaciones de la vida, y a partir de ahí pues vamos estirando un poco más, vamos jugando con eso. Y ahí pues ya Alejandra puede tomar la palabra porque ella es quien le da forma a esto en papel o en laptop ahora. Bueno, yo estoy de acuerdo, y también el ritmo es muy importante. En una obra de 15 a 20 minutos tienes que tener un ritmo bien chévere y con altos y bajos, porque si no, pues te puede pasar algo terrible, y es que te quedes dormido en esos 15 a 20 minutos y no te motive a nada. O que dure más de lo que se supone. Claro. A mí me interesa transmitir en esos 15 a 20 minutos, me interesa contar una historia o varias historias, dependiendo, por ejemplo, de la historia de cada personaje. En nuestro caso son 2 personajes máximo. Y para eso, pues me voy para cosas, fíjate, las más sencillas, quizás a nivel de condición humana. Los problemas más sencillitos, y luego los complejizo en el texto. El conflicto es bien importante. Pongo los personajes en esas situaciones ya, casi límite, me funciona mucho. Porque empieza, es como para mí, lo comparo mucho con el cortometraje. Sí. El cortometraje tiene que tener unos puntos altos y bajos y unos desenlaces y sobre todo unos principios bien importantes. Sí. Y sobre todo si tú empiezas con un principio, con una acción bien fuerte, que a lo mejor tú dices, ya me lo contaron todo. Bueno, pues tienes que entonces aguantarlo y que los mismos personajes en el diálogo se vayan descubriendo entre ellos. Eso hace que el público también los descubra desde afuera y ponerlo todo en acción. Piensas entonces desde el conflicto, o sea, siempre, sí. Porque por ejemplo yo sé que hay algunos escritores que hablan desde el personaje y lo colocan entonces en diferentes situaciones, y ese personaje que han creado es tan maravilloso que no importa en el contexto que lo coloques, va a ser un caos, ¿verdad? Por su personalidad. En el caso tuyo me hablas de que tú más te enfocas en el conflicto, qué pasa con ellos, y entonces de ahí partes a construir los personajes que podrían funcionar dentro de ese momento. Sí. Okay. Y me hablan también del cortometraje, hablamos corto, micro, una época donde lo que dura poco tiene una presencia importante. YouTube, por ejemplo, se ha convertido en un canal donde ya existen series que se hacen de un tiempo, 2 minutos, 5 minutos. Sí. Y son series ya, o sea, lo que le llaman web series. Y hay desde comedias, hay historias de inmigrantes, hay historias de suspenso, de horror. De hecho, en Puerto Rico hay un canal de televisión que se llama Antena PR, que es un canal que tiene series cortas también, ¿no? O sea que la propuesta de lo pequeño, de lo micro, de lo corto, está muy presente. ¿Por qué ustedes piensan que el público está ávido o necesitado de estas experiencias fugaces, cortas, que suponen también emociones grandes, ¿no? Yo pienso que es del momento en el cual estamos viviendo, o sea, todo es rápido, tenemos información muy rápida al alcance de nosotros, o sea, Twitter son tantos caracteres que tiene, entonces es un poco con lo que nosotros estamos ahora, y también es la necesidad, o sea, la verdad es que no tenemos los recursos tampoco, por lo menos estoy hablando desde nuestra parte, ¿verdad?, que no tenemos los recursos para algo más de más largo formato, entonces nosotros vemos una salida en esto del micro, para nosotros poder crear y nosotros también dar lo que nosotros queremos hacer. Y básicamente yo creo que en los momentos que estamos viviendo, o sea, vamos por ahí, tenemos la información, nos da la cara muy rápido. Sí. El canal de televisión, uno está ahí, uno está cambiando tantos anuncios por segundo, por minuto, que tú dices, Dios mío, un poco te abruma. Pero la gente, la verdad es que disfruta mucho de estos cortos tiempos ahora, porque tampoco ellos ya no están acostumbrados a estar 3-4 horas
viendo una obra de teatro ni una película. No quiere decir que en otras partes no pase, ¿verdad? Y que uno no lo disfrute, pero creo que el público le agrada este tipo de propuestas porque en este espacio de tiempo, por lo menos 40-45 minutos, se pueden llevar una buena experiencia en este corto tiempo y sienten que han vivido un poco más. Por lo menos lo que a mí me ha pasado cuando me expongo al microteatro. Yo digo, wow, que muchas vidas, que muchas historias ahí en este tiempo, y uno se va como recargado. Y también queda también la sensación de querer saber qué pasó antes con estos personajes y qué podría pasar después, porque te llena de curiosidad lo que viste, y yo creo que la mente del espectador se va más allá. Es una sensación que a mí también me da, por ejemplo, si veo una serie que me gusta mucho, ¿verdad? Las series así, estilo Netflix, son más largas, pero como quiera, como hay tantos personajes, me quedo siempre con ganas cada vez que se acaba de qué va a pasar después con él, cuál va a ser su evolución, y yo creo que esa semillita de curiosidad también que el público puede añadirle según quieran, es muy interesante también. Me habla siempre entonces de que el conflicto, o sea, ya esta historia comienza con algo que ocurrió y que vamos descubriendo, o sea, hay para conceptuar desde el micro, la acción tiene que estar presente desde la primera escena. Sí, por lo menos yo lo suelo trabajar así. Sí, porque no tienes hora y media como para ver para desarrollar un personaje, o sea, estilo Chekhov, por ejemplo, no lo hay. El tiempo no da, pero sí puedes dejar más o menos un marco de unas posibilidades de el bagaje de ese personaje con el que entra. O sea que por eso es que todo lo que dice el personaje es muy importante, porque va a determinar ese espacio en blanco que tú puedes luego más o menos especular. Sí. Ustedes fueron los primeros en hacer este tipo de teatro, por lo menos traerlo a Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Sabemos de que se han dado propuestas diversas, más o menos dentro de este estilo, ¿no? No se llama microteatro, obviamente, pero sí son propuestas cortas. Recuerdo que en la respuesta se llevó a cabo un espectáculo de danza, que de hecho tuvimos a la organizadora aquí con nosotros, Andrea, y fue One Minute Dance. Y ella nos hablaba de que este concepto surge de una bailarina coreógrafa que lo creó, y ella tuvo que pedirle a esta persona, ¿verdad?, permiso para poder traer el concepto a Puerto Rico, y ella lo conceptuó partiendo de lo que era ese formato dentro de la danza. Recientemente también tuvimos acá con nosotros a Kisha Tiquina Burgos, quien presentó un festival que se llamó el Festival del Teatro al Fresco en la Sala Beckett, ¿no? Y hablamos sobre esa propuesta también que incluía teatro y danza, ¿no? De hecho, que una pieza que se presentó fue la pieza de Autopsia, que hablaba sobre la situación que ocurrió con los jóvenes en Maravilla, ¿no? Y sabemos que estamos hablando en estos días sobre ese tema, así que creo que es una pieza, ¿verdad?, pertinente también, que fue escrita para el festival también. Ustedes tuvieron, como ya dije, el microteatro en la azotea, que fue el primero. Yo tuve la oportunidad de asistir y le digo honestamente que fue una experiencia diferente, no solamente por la entrada al lugar, o sea que uno entraba a las casas de ustedes y entraba a los patios interiores de San Juan, o sea, era una experiencia ya desde, ¿verdad?, mágica desde que uno entraba como público, sino que ver San Juan desde la altura que estábamos, es otra ciudad totalmente diferente, y ver una pieza de teatro contada en poco tiempo, con tan buenos actores, con tan buen libreto, tan ingenioso, fue una experiencia única, ¿no? Ahora el teatro en la parte de atrás. ¿Dónde es esa parte de atrás? La parte de atrás queda en este negocio, que es un negocio bien especial y bien reconocido, sobre todo por artistas sanjuaneros locales de toda la vida. Esto se llama la Rivera Hermana o Rivera Hermano Café Teatro, ahora Café Teatro, pero esto empezó Cachancari, después Almacén, y después poco a poco, por casi insistencia de la gente, se empezaron a poner mesitas, sillitas, y ya se ha convertido en un lugar de estar todavía manteniendo lo que es el San Juan de toda la vida. Ese espacio es enorme, no solamente lo que tú ves cuando entras, que da a la calle, sino que está este espacio en la parte de atrás, literalmente, que fue Almacén hasta los otros días, que nosotros se nos ocurrió, oye, allí atrás hay posibilidades. Entonces ellas no tuvieron ningún tipo de objeción en cedernos el espacio y en dejarnos inventar y crear ahí. Y esto coincidió con su cambio al Café Teatro, cosa que pues ambas funcionaron muy bien. La parte de atrás ahora es un teatrito alternativo
con muchas posibilidades escénicas, y nosotros pues de nuevo estamos ahí metidos y estamos llevando lo que es el microteatro, 2 obras distintas, nuevas, y hasta ahora ha funcionado también muy bien porque es otra experiencia más. Jamás te vas a imaginar ver ese espacio desde que tú entras. De hecho, la gente siempre se cree que es una tarimita que queda, que se ve desde afuera, que casi siempre ahí los viernes hay música en vivo, y nosotros le decimos, no, es que es en la parte de atrás de verdad. Entonces por eso decimos ponerle el nombre, que ha funcionado también. Qué bien, ese espacio, decía Peter Brooks, si no me equivoco, que para hacer teatro hacen falta 3 cosas: un espacio, un espectador y alguien que ejecute, ¿no? Ajá. Y ustedes han convertido ese espacio, ¿verdad?, en un espacio escénico. ¿Cómo lo piensan? ¿Desde dónde se piensa? ¿Qué posibilidades hay en un espacio para convertirse en escénico? Porque, por ejemplo, Silvia Bofill trabajó el site specific, ¿no? Que es este espacio que donde usualmente debió ocurrir este suceso. Allí es donde presentamos la obra, ¿no? Si la obra se desarrolla en un hospital, en el pasillo, pues vamos al hospital del pasillo y allí es donde se presenta. ¿Ustedes cómo conceptúan un espacio? ¿Qué es un espacio teatral para ustedes? Yo creo que prácticamente cualquier espacio puede convertirse en teatral. Ojo, hay ¿verdad? Sus características. Hay una cuestión de la energía. Realmente yo soy de los que se pasa mirando espacios cada vez que está caminando y digo, aquí podría ser un buen teatro, acá podría ser un buen teatro. Y nosotros nos pasamos viendo los rincones, los pequeños, los grandes, como sean. Pero yo creo que energéticamente nos dice mucho a nosotros. Por eso el espacio de la Ribera es un espacio de encuentro que tú te sientes acogido desde que llegas, y entonces para nosotros eso es bien importante, porque no todos los espacios tienen eso. Y lo sabemos. Hay algunas veces que nosotros entramos a algún lugar, wow, yo me quiero ir, no sé lo que está pasando, y es la energía que está pasando ahí. Claro, cuando vamos a los Riberas decimos, atrás es inmenso, aquí por supuesto que puede ser. Lo mismo pasó con la azotea. Fuimos a la azotea y dijimos, wow, aquí uno se siente a gusto. Y además que se puede dar un entorno de compartir. Sí. Nosotros también pensamos que el teatro debe ser eso, compartir, tanto los actores que están compartiendo su trabajo como el público que va, compartimos una experiencia en común entre todos. Sí. Hay una teatrista, no es puertorriqueña, pero la queremos como si fuese puertorriqueña, Deborah Hunt, que decía que ella de pequeña, nos contó eso en un programa que hicimos con ella jugaba a diferentes formas de morir. Desde pequeña, ¿verdad? Ella llegaban los invitados a la casa y ella decía, bueno, pues hoy me voy a morir de esta manera. Y hacía una pequeña obra de teatro donde finalmente el personaje moría. Y eran diferentes formas de morir. Así que desde ahí, ¿verdad?, se conceptúan los espacios, como tú bien decías, para el teatro. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conocer un poco más sobre qué propone el microteatro en la parte de atrás, cuáles son los temas, quiénes son los actores que forman parte de estas piezas y el equipo de producción. Así cuando regresemos aquí en Ecos e Iconos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí.
Esto es Ecos e Iconos, hoy hablando sobre microteatro en la parte de atrás. Me encuentro en compañía de Alejandra Ramos y de Heriberto Feliciano Rodríguez, quienes son los gestores de este proyecto único en Puerto Rico, que propone unas piezas muy interesantes que vamos a conocer a continuación. Hablábamos de que el microteatro se piensa desde, obviamente, el micro, ¿no? Ellos hablan de lo grande, van reduciendo poco a poco en términos de la historia, y Alejandra es una experta en crear las situaciones y las condiciones para que estos personajes interactúen entre ellos. ¿Qué temas proponen? ¿Cuáles son las piezas, sus títulos? ¿Qué hay? Las piezas que tenemos ahora en microteatro en la parte de atrás son dos. Una de ellas se llama 2 más 2 no siempre son 4. Esta trata de una artista conceptual y una periodista que se puede decir que es muy curiosa y tiene mucha prisa. Entonces se da una serie de conversaciones entre ellas donde se dan a conocer ambas, se pueden ver las diferencias también de las dos y el desarrollo en el transcurso de esa entrevista y de los cuadros que esta artista enseña y que el público también los ve al momento. La otra obra se llama Sinfonía número 1 y trata de un paciente, un clown, él es clown, pero es paciente del síndrome de Tourette, que esto es una condición donde sufre de unos trastornos de tics y de sonido, son movimientos involuntarios acompañados de sonidos pues un poco desagradables y es bien fuerte la condición, y de una hipocondriaca. Entonces ambos personajes se encuentran en un ascensor rumbo al piso de la psiquiatra. Ninguno de los dos se conocen, lo que pasa es que el ascensor se daña y pues ahí ocurren muchas cosas. Entonces ahora mismo esta obra de Sinfonía número 1 la actuamos nosotros también, esta vez estamos también metidos ahí en el escenario. Pero es una obra que ha participado en festivales en España y que también estuvo hace poco en Nueva York en una residencia artística que tuvimos y la presentamos allá en Teatro Pregones en el Bronx. Entonces en Puerto Rico no la habíamos hecho y se lo debíamos a todo el mundo, así que está esa y la otra actúan Yadilis Barbosa e Isadora Ali. ¿Estas piezas son escritas por ti? Sí. Y las historias surgen de experiencias que tú tienes caminando por el Viejo San Juan, viviendo en el Puerto Rico que todos conocemos actualmente. Mira, mis temas, yo trabajo mucho lo que le pasa a la persona, a un ente humano en cualquier parte del mundo caminando por ahí, cualquier cosa que le pueda pasar. También este tipo de trastornos y eso. Yo busco mucha información de todo lo que le pasa a la gente a nivel médico y trastornos psicológicos también. Es un interés que tengo particular y en este caso este síndrome no mucha gente lo conoce y he visto un montón de documentales y cosas que están disponibles en internet donde de repente dije, wow, esta persona sufre muchísimo y quise ponerlo ahí. Entonces es interesante porque en la obra te ríes muchísimo, pero también te conmueves porque no te ríes de que padezca de X o Y, sino te ríes de las situaciones y a la misma vez dices qué difícil es y qué fuerte. Entonces es una manera de hacer ver a la gente, mira, esto también sucede. Y las situaciones límite y cómo los seres humanos reaccionan, como por ejemplo un encuentro incómodo, todos hemos pasado por eso, o un momento de alerta, de susto, como lo que puede ser quedarte en un ascensor encerrado, que a millones de personas les ha pasado. Sí. Y nada, es poner en ese momento, en ese conflicto, estas dos personalidades y dejar que de rienda suelta a lo que puedan pensar y hacer. Como dramaturga, como actriz, como directora, pero mayormente como dramaturga, ¿sientes que la ficción es el vehículo tuyo para poder hablar de la realidad? O sea, hablando desde la ficción, desde la mentira, ¿no? Que tú misma construyes como escritora, ¿te funciona para hablar sobre lo que ves o lo que entiendes tú como la realidad? Sí, me funciona muchísimo. Además que como, sobre todo, siempre el ser humano tiene ojos, es bien visual en general, pero hoy en día todavía más. El tú verlo, escucharlo, pero a la misma vez que lo ves, es lo que te permite el teatro. Sí. Es doblemente efectivo porque no solamente estás leyéndolo, estás viéndolo, la imagen va más rápida,
Y esa unión de la acción con la palabra, yo creo que a mí me funciona mucho para así, lo que tú dices, dejar ver esto que mis ojos vieron o mis preocupaciones que tengo o lo que quisiera señalar o compartir también con el público. Para mí es bien, da mucha libertad, sí. Me da mucha libertad. Sí. Exactamente, o sea que para ti es libertad, porque por ejemplo tú pudiste haber hecho un documental y filmar a una persona en la vida real o un reality show, o hubiese puesto hacer un escrito, pero sin embargo escoges la ficción para entonces tener cierta libertad de poder conversar. Tú entonces actúas en la pieza. Sí, yo hago de clown. Y tu proceso de creación para un personaje como este, me imagino que es un reto también, porque o hablarás con alguien que conoces y tiene la condición o el síndrome, o utilizarás como recurso la observación, además de la búsqueda que me imagino que también estarás haciendo. Pero, ¿cómo abordas un personaje? ¿Qué mecanismos utilizas? Yo parto desde la observación y siento que para la actuación el que no observa tiene un hueco ahí. La observación es fundamental. Y yo por lo menos primero observo, me empapo de la literatura que tenga al alcance o la que pueda buscar. Veo documentales, el internet ahora es una herramienta riquísima, YouTube, hay bastante, hay información. Y luego con toda esa información, pues me voy entonces a la escena. Casi nunca suelo contactar a alguien, porque uno tiende a quedarse con esa imagen y querer reproducir, y por lo menos en mi caso yo trato de tener toda la información y luego dejar que surja en el momento. Claro que sí, claro que tuve que ver bastante horas en YouTube para poder ver los tics, para poder entenderlo, para ver de dónde surge ese tic, porque no todos son iguales. Ver que a través del arte muchas personas con el síndrome de Tourette pueden bajar un poco los tics y pueden también poder estar en el entorno. Por eso eres clown también, es una manera que él puede lidiar con lo que tiene, y es un personaje muy 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 rico, porque él se llama Ernesto y entonces él es muy buen ser humano, ayuda, está en esto del clown y está lidiando con él, o sea, él toma sus propias cargas, sus propios pesos y lidia con él, no tiene que estar dejando que otros todo el tiempo, él no se victimiza en eso. ¿Quién dirige esta pieza, esta específica? Yo. O sea, tú estás adentro y estás afuera. Estás adentro y afuera. Sí, es que originalmente esta pieza se hizo con otra actriz. Yo estaba afuera dirigiendo con Keren Lugo, que ahora está estudiando en Nueva York, teatro, una maestría. Entonces, pues claro, la pude dirigir desde afuera. ¿Qué pasa? Que tristemente fue el mes que más llovió, hubo tormenta eléctrica, y yo digo que no se ha hecho porque es que no la vio. Si son 7 personas, fueron muchas, entonces por eso es que la estamos haciendo, y claro, cosas han cambiado desde eso ahora, la puesta en escena, 2 o 3 cambios, y además yo adentro, pues, han habido ciertas diferencias, pero sí, la dirigí yo, la dirijo yo. Wow, o sea que actúas, escribes, diriges, y la responsabilidad de que a través del humor, también entonces nos estás diciendo algo que es muy serio, que entonces es otra herramienta que también entonces creo que utilizas, o sea, es la ficción y el humor para hablar de unas grandes realidades. El proceso de un actor a mí siempre me resulta interesantísimo, ¿verdad? Porque los actores hablan del desdoblamiento, ¿verdad? Pero yo siempre he notado que hay una conciencia, porque uno no puede perder quién es uno realmente, o sea, uno está consciente de quién es uno, pero de alguna manera a través de la imaginación y de la observación, como bien tú dices, entonces empiezas a desdoblarte. Esa línea fina entre la situación triste del personaje enmarcada dentro de una situación cómica, yo me imagino que tiene que ser un gran reto y una gran responsabilidad para ti, el no promover la risa del público cuando no quieres que sea. Claro, yo por lo menos es que yo parto desde que esto es serio lo que a él le está pasando, y independientemente la situación va a ser cómica de por sí, perdón. Entonces no busco
la risa, y yo creo que la comicidad está en lo que se está diciendo y en la situación de tener estas dos personas ahí. Sí. Ya eso está dado. Tú no tienes que entonces adornar el momento ni hacer grandes cosas, simplemente, digo simplemente, ¿verdad? Estás en el momento. Yo soy pro el que uno debe estar en el momento y reaccionar a lo que está pasando. Claro que uno tiene un bagaje y los ensayos y demás, pero uno no debe estar jugando y buscando la risa. Eso ya se va a dar, y entonces uno se lo toma con la mayor seriedad posible, que este hombre está ahí, llega de haber tenido un trabajo de clown, y entonces él va a su cita en el piso 15. Entonces, bueno, él está en el momento, y para colmo se encuentra con esta mujer al lado, y entonces, bueno, tiene que interactuar, no tiene de otra. Sí. Entonces yo parto desde ahí, que el hombre tiene que estar con esta persona independientemente de lo cómico que eso pueda hacer, y yo me pongo en la posición. Y sí, poco a poco se va desdoblando quién soy yo, y el vestuario ayuda muchísimo, el maquillaje y demás. Trabajar con la directora y dramaturga, yo me imagino que no es tarea fácil. No. Porque un actor que es una persona que también es un proponente, ¿verdad? Una persona Sí. que también puede tener sus propuestas particulares basados en el estudio que tú nos acabas de mencionar, pudiera a lo mejor querer intervenir dentro de lo que es el desarrollo de ese personaje, pero entonces cuando se trabaja a lo mejor con un dramaturgo que está muerto, pues es diferente. Tú lo dijiste, es más fácil. O un dramaturgo que tal vez esté vivo pero está en otro país, o no es parte de la pieza del proceso de creación. Pero dramaturga y directora, pues yo me imagino que es una experiencia que me gustaría hablar contigo después de la pausa. O sea, hasta dónde tú como actor puedes proponer y cuánto este personaje es parte de esa propuesta. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Esto es Ecos e Iconos y estamos hablando sobre microteatro, y hoy el tiempo se ha ido ¿verdad? Ha sido rápido, muy rápido. Conversamos con Alejandra Ramos Rivera y Heriberto Feliciano Rodríguez sobre su propuesta Microteatro en la parte de atrás. Y conversaba con él sobre los retos que tiene un actor a la hora de enfrentarse a el trabajo con la dramaturga y directora también. O sea, hasta dónde la licencia poética, si se puede decir, o la propuesta llega. En el caso tuyo, ¿cómo es eso? Bueno, no es fácil, obviamente, no es fácil, porque ella concibe el texto y las palabras que están escritas, ella las plasma por algo. O sea, y yo por lo menos, desde mi trabajo como actor, yo sé que está escrito de esa manera y así debe ser dicho. Ahora, lo bueno que tiene Alejandra es que ella es muy abierta a la comunicación, y siempre ella está abierta a recibir recomendaciones en los trabajos de mesa que hacemos previos. Si hay una línea que yo le digo, mira, quizás de esta manera podría fluir mejor, ella está muy abierta a cogerla rápido. Ella sí ve que una palabra no sale, porque sí en papel se ve bien, pero ya cuando uno está escenificándolo, pues quizás hay alguna pega. Pues Alejandra es muy abierta en recibir eso, y a uno pues le hace el trabajo un poco más llevadero. Ella no es tan cuadrada en que debe ser así. Además, Alejandra también va reescribiendo el texto a medida que pasan los ensayos. Por eso es que ella se nutre mucho de lo que pasa en el trabajo que ya tenemos previo al de mesa. Entonces, pues para uno como actor, uno lo agradece, y
por lo menos yo doy por sentado que si ella escribe una palabra es porque quiere que esa palabra esté. Yo no soy quien para venir y cambiársela o inventar sobre eso. Claro, ahí ella deja cabida a la espontaneidad y todo eso, y como directora ella deja fluir bastante el movimiento de uno, siempre la propuesta aparte de uno, no hay una imposición que tienes que moverte acá, tienes que moverte allá. Sí hay unas imágenes muy claras que quiere plasmar, y la verdad es que uno tiene bastante libertad, y por lo menos para mí como actor que me gusta jugar en escena, su manera de trabajo a mí me permite una vía bastante libre para yo poder fluir. O sea que, Alejandra, en el caso tuyo, ¿el texto es un pretexto o eres más defensora de ese texto? ¿Y cómo concibes un texto? Sí, soy súper defensora, pero también antes de eso soy bien exigente con todo, con una coma, con un punto. Sonoramente la palabra, o sea, pueden haber 30 sinónimos, pero yo voy a escoger uno porque sonoramente cae bien con el ritmo, etcétera. Y sí, definitivamente cuando veo a los actores leyéndolo y luego moviéndose con eso que dicen, pues me encanta ese proceso porque me doy cuenta de cositas que pueden o mejorar o acentuar o editar. Así que yo juego mucho con el texto. A mí lo más difícil que se me hace es actuar el texto que escribo. Eso para mí... ¿Y por qué? Es extrañísimo. Es bien raro. Primero, el proceso de memorizar el texto que yo misma escribí es bien extraño. Y por ejemplo, si hay una línea que de estas que te cuesta memorizar, me molesto el doble porque digo, pero ¿cómo? Si la escribiste tú. Entonces, tengo que estar consciente de que esto es así y yo misma obligarme o truquear mi mente, porque no puedo, la mente no se engaña tan fácil, pero truquearla de alguna manera para decir, ok, ahora estoy actuando y me olvido de que yo fui quien la escribí. Tengo que como crear distintas personas de mí misma. Es un poco esquizofrénico porque es difícil. Pero creo que cada vez la experiencia me ha ayudado más y entiendo que se me seguirá ayudando porque definitivamente es una cosa de experimentarla y de seguir ahí hasta que llegue el momento que el cambio, el switch sea mucho más llevadero y quizás soltar ese control del texto desde un poco antes. Y algo que tienen los textos de Alejandra es que tú puedes conversarlo, o sea, es como si nosotros estuviésemos hablando, sí. Entonces ya tiene un ritmo de por sí, que la memorización se da y tú los ves esos 3 puntos que a veces pueden ser suspensivos, a veces puede ser que no, que tienes que pisar la línea. Y en los textos de Alejandra se da que hay una soltura, y eso que ella bien habla, el ritmo está bien pensado. Ella si escribe una pausa, es pausa, si es larga, es larga. Entonces, ella concibe el texto de tal manera que uno se siente wow, aquí yo puedo tener un juego y el ritmo va de aquí a allá. Entonces ya ella nos da bastante trabajo hecho ya. Yo coincido contigo, y algo que me parece sorprendente del trabajo de ella es la cotidianidad que ella logra recrear con las conversaciones, que es algo que yo creo que es bien difícil. Sí. Es bien difícil, pero esa cotidianidad, yo me imagino que, y me sorprende que me digas entonces que no solamente estaba escrita ya de por sí, sino que los actores entonces le pueden trabajar, ¿no? Sí, porque a veces suele pasar de que el actor logra la cotidianidad mediante el proceso de ensayo. Entonces siempre me dices que acá no, acá es desde que se llega, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es uno de los aciertos que ella tiene. Porque es de los aciertos y de los retos para los actores también. Exactamente. Porque cuando tú lees el texto dices, wow, pues, se supone que yo me aprenda esto y lo diga. Y entonces cuando entra Alejandra, no, porque por debajo también está pasando esto. Y entonces es como... wow, o sea, nos lo pone aparentemente fácil, pero cuando empiezas a indagar y buscar y dices no, y entonces es muy rico. Hablas de los actores y de los retos, y yo me imagino que también el hecho de que estamos en un espacio tan íntimo supone unos cambios en términos de lo que es la actuación teatral tradicional, porque hay una cercanía que también tiene que
adaptarse, ¿no? a lo que es el microteatro, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Se acerca más a lo mejor al cine, o sea, no tanto, pero... La teatralidad baja un poco más, porque sí, por la cercanía la intimidad con el público, pues no podemos dejar pasar un detalle, o sea, no hay momento para, si estuviésemos a una distancia muy lejos, por ejemplo, pues ya hay que hacer unos gestos más grandes. Sí. Entonces, claro, tanto el concepto que llevamos de microteatro más los espacios, pues nos demandan más realismo en las actuaciones, más cotidianidad, como estamos hablando. Entonces, pues sí, te demanda a veces bajar bastante la teatralidad que uno a veces en ciertos espacios pues puede tener. Así que el público que asista a esta función va a tener la experiencia de vivir algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, que no ha ido al microteatro anteriormente, aunque en este espacio, ¿verdad?, es una experiencia diferente, porque no solamente son piezas escritas para un corto tiempo, actuadas en un espacio que ha sido habilitado para convertirlo en un espacio teatral, que esa cercanía le propone a los actores un intercambio distinto, ¿verdad?, en términos de sus ejecuciones, y el público también entonces va a estar siendo parte de una experiencia mucho más directa. Uh-huh. Vamos a decir el lugar, la hora y el sitio para que el público asista y llegue temprano, porque sé que se están yendo las funciones. Sí. Esto es en el Viejo San Juan, en la calle San Sebastián 157. Queda más o menos en la mitad de la calle San Sebastián. La función es a las 8:30. Segunda funciones nunca la hemos anunciado, siempre se han dado. De darse, que yo espero que sí, sería a las 9:30. Yo recomiendo llegar a las 7. Desde ahí ya puedes adquirir tu boleto. Se pide un donativo sugerido de $12. Sí. Puedes buscar el evento en Facebook y le puedes dar join. El evento se llama así mismo Microteatro en la parte de atrás. Y pues si quieren información adicional a esta, pueden llamar al 939-400-1406. 939-400-1406. Estamos en Twitter también, Teatro La Azotea, con 2A, Teatro La Azotea. Ok, muy bien. Así que yo espero estar allí el jueves a las 9:30. Sí. Llegaré temprano. Los felicito de verdad por la propuesta que están haciendo, pero ante todo los felicito por la autogestión. Yo creo que lo más hermoso del trabajo que están haciendo es que están creando ustedes su propio espacio de trabajo, que están reviviendo a San Juan como un espacio teatral. Tenemos el Teatro del Corralón, tenemos el espacio de ustedes también, y eso es algo que nos gusta, porque más allá del Teatro Tapia, ¿no?, que a veces suele ser un impedimento en vez de una facilidad para algunos productores, yo creo que ustedes son un ejemplo de lo que debería estar haciendo más artistas en Puerto Rico, y es eso, la autogestión. Así que los felicito. Muchas gracias. Éxito. El talento es incuestionable. Yo he estado allí presente y sé lo que ustedes dan, así que exhortemos al público a que estén allí y disfruten de lo que va a ser, sin duda alguna, una experiencia teatral. Así que gracias a los dos por estar aquí. Gracias por la invitación. A la orden siempre. Y Marcel, gracias a ti también por siempre tu microayuda. Gracias. Nos vemos a la próxima en Ecos e Iconos. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.